Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Aldo, además de desarrollador de aplicaciones para Android, has ejercido a lo largo de tu carrera profesional el rol de Product Manager, de ingeniero de sistemas y también como técnico certificado en reparación de estos dispositivos móviles que llevamos con nosotros encima día a día. Las particularidades de esta carrera profesional y de todos esos conocimientos que has adquirido y ayudado también a otras personas a adquirir, nos conduce hoy a este episodio que va a mezclar un poco de lo que yo no domino del lado de Android y lo de que posiblemente tú no toques mucho día a día del lado de la plataforma web. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio de Angularidades. Es un honor, un placer grandísimo tenerte del lado de acá. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación a usted. Permíteme presentarte de todas maneras ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de La Habana, Cuba, y actualmente resides en Orlando, acá en la Florida. Y hoy en día eres ingeniero de aplicaciones móviles en Square, con experiencia también como instructor en Google y en Meta. Eres mentor, entusiasta de temáticas como la accesibilidad y la optimización de rendimiento de aplicaciones y enfocas una buena parte de tu tiempo libre a construir comunidades de desarrollo de software. Eres embajador del programa Women Tech Makers y coorganizador del Android Miami y del GDG Miami, que crea esas oportunidades de conexión fantásticas como The Fest, en el cual pudimos tener la oportunidad de conocernos en el mes de diciembre. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá y vamos a arrancar con una conversación que va a tocar puntos de ambas plataformas que normalmente son no un secreto para la persona que está al otro lado, pero sí deja muchísimas incógnitas a lo largo del camino del desarrollo profesional que lo logra especializar a uno o encasillar en un área en específico que, bueno, que a lo mejor el futuro nos va a lograr permitir converger en algo que pueda ser una plataforma híbrida o algo similar, basado en lo que estábamos conversando hace un par de episodios con Kevin Morales, que estuvimos tocando los temas de web, con la parte de programación para dispositivos móviles. Vamos a buscar paralelismos en arquitectura de software para aplicaciones móviles nativas y aquellas que se encargan de operar encima de un navegador web. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son las similitudes y diferencias claves entre desarrollar aplicaciones para Android con respecto a hacerlo sobre la plataforma web en términos de patrones arquitectónicos y patrones de diseño? No puedo hablar mucho de lo que es web, claro. Mi experiencia en web es limitada, pero en el desarrollo moderno de Android, la arquitectura me imagino que es muy similar en algunos conceptos. Por ejemplo, hoy en día tenemos Jetpack Compose, que es una forma de básicamente crear la interfaz que ve el usuario en una forma declarativa, que me imagino que en web es muy similar. Anteriormente, tradicionalmente, teníamos Activities, teníamos Fragments, que era un poquito más diferente porque trabajamos de forma de XML, que me imagino que como sabes, es muy difícil. Básicamente, línea por línea, tienes que describir exactamente lo que quieres ver en la pantalla. El SGML de los años 80 posiblemente haya sido un poco más No, es difícil, es dificultado un team difícil. más para operar sobre él. Pero por suerte tenemos todas estos markups que son un poco más permisibles a la Exactamente. hora de desarrollar con ellos. Sí, y con Compose se hace mucho más fácil el desarrollo. Básicamente con Compose ya puedes decir exactamente lo que vas a ver en la pantalla, si quieres poner visuales adentro de otros componentes, por ejemplo, puedes hacerlo mucho más fácil. Las animaciones son mucho más fáciles para crear también. Un mundo de diferencia, básicamente, en los años pasados. Pero en lo que es la arquitectura, normalmente en Android usamos hoy en día el MVVM, que creo que web usa igual, que sería el Model View Model.
como si fuera el patrón, creo, de diseño Sí, que es el de la mismo patrón arquitectura. que emplea Angular en el Angular moderno, no el AngularJS, que utilizaba el típico Exactamente. MVC, modelo vista controlado. Oh, exactamente. Entonces, son similares el Android y el web en ese concepto. La diferencia creo que sería el ciclo de vida, porque en Android es un poquito más diferente cómo manejamos los recursos de un dispositivo móvil. Por ejemplo, el nivel de batería, la memoria que tenemos para poder trabajar con la aplicación, qué tipo de estado está la aplicación. Por ejemplo, si está en el fondo y Ujú. está usando otra aplicación diferente, ¿qué le pasa a esa aplicación? ¿Cómo manejamos eso sin perder datos? Entonces, en ese plano de existencia creo que sí hay mucha diferencia, pero en lo que es un nivel más alto, el web y Android son muy similares en lo que es el desarrollo de la arquitectura. Vale. Y en el desarrollo web con Angular, lo que pudiéramos mal traducir al español como componentización es algo clave. ¿Cómo es que se compara este enfoque con la construcción de interfaces y aplicaciones para Android? Sí, sí. En Android la componentización, ojalá que lo dije correctamente, es fundamental. Cuando creamos views, no queremos, bueno, para tomar un paso hacia atrás, un view en Android sería básicamente lo que ves. En Android, un view normalmente es algo que tú creas en XML o en Jetpack Compose, lo que sea un composable, y se puede reusar normalmente. El problema es cuando creas muchos views que son custom, básicamente, que son personalizados, porque lo hace más difícil para poder seguir reusando ese componente. Hoy en día en Jetpack Compose eso es mucho más fácil. Nosotros normalmente tenemos como bueno, depende, claro, en el equipo, depende en la aplicación, pero normalmente un equipo tiene un sistema de diseño adentro de su aplicación que lo hace mucho más fácil con views y componentes que ya han usado en el pasado, básicamente. Que ya define el color, que define el tamaño de los botones, que define qué tipo de texto se va a enseñar en ese view, etc. Yo diría que con Jetpack Compose se ha hecho mucho más fácil para reutilizar. Yo sé que normalmente muchos de los desarrolladores que hacen programación moderna miran a web para ver lo que está haciendo web, porque web siempre ha estado ahí, siempre ha empujado lo que es el desarrollo de cualquier aplicación de computación. Entonces, hasta cuando hablamos de accesibilidad, normalmente siempre buscamos la referencia de web. ¿Cómo se compara el contraste, por ejemplo, de diferentes colores? ¿Cuáles son los tamaños que deberíamos buscar para enseñarle al usuario para que sea accesible? ¿Qué tipo de componentes se puede poner en un grupo junto? Claro. Es que al final lo que tienes es un dispositivo con una interfaz que nos separa de esa máquina Exactamente. que independientemente, el ser humano no Exactamente. tiene idea mucho de qué es lo que hay del otro lado operando, si es una aplicación de Android, el Sí, cliente generalmente no conoce de esa parte técnica como tal, independientemente, bueno, de cuál es el dispositivo que tiene, a lo mejor una referencia a que si está utilizando iOS o está utilizando Android, pero la mayor parte de las personas los principios de usabilidad es lo que realmente pesa a la hora de medir y de garantizar una interacción exitosa con ese producto de software que la plataforma que sea debe cumplir el objetivo final que se propone el equipo detrás de esta aplicación que se le está ofreciendo a ellos a través de dispositivos móviles. yo creo que la diferencia más grande, no Android contra web, yo diría que la diferencia más grande en lo que es algo que tiene más modularización en los componentes es que normalmente, no importa si estás usando Compose o algo más tradicional, los mecanismos como el view model y el patrón unidireccional de los datos, básicamente es la clave. Así es como pasamos datos de pantalla a pantalla, mantenemos los estados de la pantalla, etc. Entonces, esa es la diferencia más grande, yo diría. Pero, sí.
¿Y cómo es que gestiona Android el manejo de estado de ciclo de vida de los componentes que realmente puede ser un desafío para cualquier plataforma? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros del lado acá de la web podríamos adoptar para mejorar la estabilidad y la escalabilidad de nuestras aplicaciones teniendo de este punto de referencia a Android como modelo para observar? No sé exactamente qué tan malo es en web lo que es el manejo del estado, pero en Android normalmente utilizamos librerías como Kotlin, coroutines y Flow, por ejemplo, para manejar el estado. Yo mencioné ya el view model. Yo sé que tienen view models, etc. Normalmente usamos los view models en adición a lo que es otras funciones como el remember, mutable state of, etc. Para básicamente manejar lo que es, ¿cómo se puede decir? Persistence. La persistencia. La persistencia de los datos que se enseñan en la pantalla. Hablamos un poquito de la diferencia ya entre web y Android. Una diferencia muy grande es que cuando rotas la pantalla, la tienes en landscape, la rotas a algo horizontal, normalmente se pierden los datos si no tienes ese manejo de estado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente siempre cuando estamos desarrollando para aplicaciones Android. Que me imagino que en web a ese nivel a lo mejor no es algo que tienes que tener en mente diario. Porque es diferente. Los teléfonos tienen sensores, tienen GPS, tienen niveles de batería bajo que causan que las aplicaciones tengan un modo más bajo también. Entonces, en ese concepto, sí, yo diría que el View Model y los Kotlin, lo que es las funciones nativas de Kotlin, es lo que nos salva en el manejo de estado. Y del lado acá tenemos siempre al navegador que nos está protegiendo. Él está en el medio como proxy entre las capacidades del dispositivo a través de la web APIs que podemos acceder a ellas, pero existe una fluidez que hay también mecanismos en la API de los navegadores web que garantizan Sí. esa consulta, a ver cuál es el tamaño de la pantalla, cuáles son las condiciones, incluso de red, eh, otro tipo de- de- de elementos que pueden ayudarnos a anticipar cómo es que la página web, esas vistas serían representadas en una amplia diversidad de dispositivos sin Sí. tener acceso a ellos de antemano. Y también tenemos Mm. bibliotecas del lado de acá. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Angular, en GRX, que nos permite acceder a una serie de elementos, de componentes que garantizan un manejo de estado efectivo, empleando Mm. signals en la última versión, que es el Signal Store de NGRX, que permite operar con el estado a través de este nuevo modelo de reactividad que se introdujo en Angular en las versiones más recientes. Oh, wow. Y todo es para ayudar a que el rendimiento de la aplicación sea más óptimo Sí. posible y que termina siendo, independientemente de la plataforma que nosotros estemos utilizando, casi siempre un tema crítico, tanto en las aplicaciones tradicionales de escritorio como en las aplicaciones web y aquellas compiladas directamente para funcionar en dispositivos móviles. Es interesante porque los mundos de nosotros son completamente diferentes. Yo no pudiera trabajar hoy mismo lo que hace usted y me imagino que igual a lo mejor no puedes o estás más limitado cuando trabajas en Android, pero al final es lo mismo. Al final tenemos una pantalla, le estamos diciendo a la computadora, enseña estos datos y al final tenemos problemas muy similares, que es cómo no se pierden los datos, cómo se puede enseñar y si algo cambia, podemos mantener esos datos. Eso fue muy interesante. Y si el usuario no se da cuenta de eso, si el acto de magia que nosotros estamos provocando es invisible para ellos, ahí es donde las aplicaciones tienen éxito. No solamente desde Exactamente. el diseño de la experiencia de usuario, sino también de todo el proceso de optimización, de garantizar que la aplicación sea accesible. Si todo ocurre de una manera transparente, de una manera fluida, es un
un éxito total porque Exactamente. sencillamente el usuario no tuvo que perder tiempo pensando, bueno, ¿dónde está la traba acá? ¿Por qué Sí, me tengo que demorar en este otro lado? Qué difícil es interactuar con este componente, esto luce mal en este dispositivo, hay algo raro ahí. Y bueno, ¿cuáles exactamente. son los principales retos de optimización en Android en comparación con lo que has visto como usuario? No solo desde el punto de vista de desarrollador, sino a nivel de usuario para las aplicaciones que corren sobre navegadores web. ¿Cómo es que desde tu punto de vista se comparan las estrategias de optimización en aplicaciones híbridas, aquellas que nosotros desarrollamos en la web para que corran fluidamente entre escritorio, sin tamaños de pantalla, de monitores grandes como Claro. las laptops, en las computadoras de escritorio, hacia tablets, móviles, tal vez relojes, en el caso de una progresión bastante crucial ahí que atraviese casi todos los tamaños de pantalla posibles, que busquen funcionar bien en diferentes plataformas. ¿Cuál es ese, ese punto de conexión? ¿Cómo lograrías compararlos independientemente de la plataforma que se esté utilizando? La optimización en cualquier plataforma, no importa cuál sea, es siempre, claro, una preocupación. Yo diría específicamente, como mencioné, el ciclo de vida de Android es específicamente un poquito más difícil a veces porque tenemos que tener en mente muchas de las limitaciones que tenemos en el teléfono, porque el teléfono puede ser completamente diferente. Puede correr una versión completamente antigua, que igual en web, claro, pero puede ser también limitada en lo que es la memoria que tiene avalible, en lo que es el sizing, el tamaño de la pantalla visual al usuario. Y como mencionaste, diferentes pantallas. Hoy en día también tenemos que tener en mente lo que son teléfonos foldables, que son los teléfonos que se cierran, que se abren de tres maneras diferentes, que se convierten en tabletas, básicamente. Yo trabajo con Android móvil en diferentes plataformas, pero todavía no toco la superficie de lo que es todo el Android, porque tenemos pantallas en carros, tenemos en refrigeradores, entonces son mundos de diferencia. Diciendo eso, lo más importante es que tenemos que ser cuidadosos de lo que es los recursos de memoria, las operaciones que trabajan en a lo mejor un segundo plano, si tenemos la pantalla, por ejemplo, en el fondo, como les mencioné, las imágenes, cómo la enseñamos, cómo es la estrategia de caching que tenemos para las imágenes y los datos. Un ejemplo que le puedo dar es cuando hice mi entrevista con Square, yo creo. Eso fue un buen ejemplo porque la entrevista para Square fue un proyecto que me mandaron a hacer y normalmente los proyectos son similares. Te dan un API, le dicen, coge estos datos del API y enséñalo en una pantalla, una lista, básicamente. Y específicamente yo me recuerdo que mencionaron, no queremos que hagas un network request más de lo necesario. Quiero que hagas uno nada más cuando estás loading en la pantalla y si el usuario pone refresh, pull down o lo que sea. La imagen tiene que estar cached, así que si cierra la aplicación no la abres, si no tiene internet tiene que salir la imagen y tenemos que tener persistencia de los datos. Normalmente eso no es muy difícil para hacer, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces, como le mencioné, si roda la pantalla, eso normalmente causa que el sistema empiece un tipo de recompocimiento. I don't even know. Recomposition se llama. Recomposición. Recomposición. Y básicamente esa recomposición actúa como si fuera un refresh entero. Entonces, el network request va a pasar de nuevo si no tienes ese manejo de estado como hablamos. Se pierde toda la Um, información que tenías ahí, así que hay que pierde garantizar todo. que eso se mantenga persistente en el Exactamente. dispositivo. Exactamente. Se hace un poquito más fácil hoy en día porque Android básicamente fue creado, no creado, pero Google es lo que maneja Android, incluyendo Android Studio, que es la plataforma que usamos para desarrollar. Y Android Studio tiene muchas herramientas que nos ayuda a hacer lo que es profiling, por ejemplo, Ujú. para las optimizaciones de rendimiento.
si hay algún tipo de freeze, lag, no sé, básicamente lo que pasa es que Android, si se demora mucho, le va a tirar un error en la pantalla que dice Android not responding. Eso es normalmente un punto que dice, oh, algo está pasando en el background, algún tipo de operación que nos está causando que enseñe este error. Entonces, tenemos herramientas para poder ayudarnos en esa optimización. Y también tenemos otras aplicaciones y otras cosas que podemos usar, igual que web, me imagino, pero eso nos ayuda a cantidad en lo que es ser cuidadoso. Claro. Y como habíamos mencionado antes, la parte de la experiencia con el producto, la accesibilidad, la usabilidad puede marcar la diferencia en la evolución positiva de cualquier producto, especialmente si ese producto es digital, detrás de una interfaz de hardware que nos separa a nosotros de lo que está sucediendo ahí en el ciberespacio. ¿Qué Claro. lecciones aprendidas en tu experiencia profesional con relación a esto de la UX o la UX, la accesibilidad en Android podrían aplicarse al desarrollo Mm. web, dado que heredó del conocimiento de, por ejemplo, de Jacob Nielsen, Sí, allá a principios de los años 2000, que descubrieron una serie de elementos que tenían que tenerse en cuenta: el tamaño del botón, que claro. en aplicaciones para pantallas pequeñas, que debe tener unas dimensiones como mínimo, un espaciado como mínimo para no tener que estar entorpeciendo la manera de componer y de distribuir elementos en pantalla. Hay elementos que pienses que sean nativos a las aplicaciones nativas que nos permita a nosotros desarrollar aplicaciones híbridas que Sí, ofrezcan una mejor experiencia para los usuarios. sí, sí. La accesibilidad no es complicada para aplicar, pero es complicada para entender completamente. Yo no lo entiendo completamente hasta hoy en día. Yo diría que lo más grande, que me imagino que a lo mejor lo he escuchado anteriormente, es los overlays en web y en Android, no importa cuál plataforma. Son difíciles porque normalmente pueden crear algo más complicado para el usuario si tiene algún tipo de necesidad para esa accesibilidad. Específicamente si es algo que requiere audio, como la narración. Ujú. Un ejemplo que le puedo dar es que en las aplicaciones móvil, por ejemplo, normalmente no tenemos algún tipo de lo que llamarías, creo, el hamburger menu o breadcrumb. Lo tenemos, es disponible, pero normalmente no lo usamos porque no es muy accesible. Tienes el overlay arriba y a veces se leen cosas en el background de ese overlay si no lo haces correctamente. Claro. Entonces se complica, Y ¿entiendes? que también hereda del sistema de diseño que estés utilizando. Posiblemente estés Claro, refiriéndote a las nuevas implementaciones, sí, las nuevas especificaciones en Material que exactamente. garantizan ese tipo de Sí, overlays, sí, de protocolos a la hora de interactuar con elementos que se superponen. claro, claro. Es interesante porque Material Design es una guía muy buena. Siempre miramos a web, como le dije, en lo que es la accesibilidad normalmente. Pero Material Design es muy buena en lo que es trasladando esa información al desarrollo móvil, porque es diferente. En un teléfono, los botones, por ejemplo, tienen que ser un poquito más grandes normalmente para poder tocar, para poder ser accesible. Normalmente Android Studio te dice si un botón no es muy grande. Le va a decir, oh, este es como un warning que le sale en el IDE, Y tocarlo con que una pinza ahí, con exactamente, un lápiz. te dice. Sí. Dice, ponle el tamaño a 48 dp o lo que sea. También si no tienes descripción de imágenes, eso es muy importante porque el lector no sabe cómo, bueno, sí sabe, te va a decir, esto es una imagen y la imagen, el nombre del ID de la imagen es este, pero normalmente eso es algo que si no le pones contenido, es muy difícil para navegar. Y computacionalmente es difícil, incluso con modelos embebidos de inteligencia artificial generativa. ¿Sabes? ¿Para qué poner a la máquina, 100%. poner a calcular y gastar una cantidad de recursos críticos en algo que uno ya le puede proveer de antemano? 100%, 100%. La accesibilidad, yo diría, en Android es igual de difícil con web,
Pero siguiendo los guidelines de lo que es Material Design, es mucho más fácil hoy en día para crear interfaces que son modernas y accesibles. Lo que dijo de AI es interesante también porque es algo que se ve mucho hoy en día en lo que es los teléfonos móviles. AI que no es normalmente usado nada más en el cloud, no necesita internet, pero también está hecho en el teléfono, que tienes un chip, por ejemplo, como el Google Pixel, que ya viene con esa capacidad de crear contenido AI. Algo que nos habíamos referido anteriormente era a ese pilar fundamental de desarrollo de aplicaciones modernas en el lado de la Ujú. web que garantizan esa fluidez a través de diseño adaptativo, receptivo, como quiera que se Sí, traduzca el término de responsive design al español. Acá trabajamos con viewports o puertos de visualización que sí, delimitan el área, el espacio visible de los elementos en pantalla, que si cambia la rotación de dispositivo o si uno hace un redimensionado del navegador, no se pierde información como estás escribiendo en el caso de Android. Si el navegador sí, es súper permisivo con nosotros, me encanta el trabajo que realmente hacen los equipos detrás de proyectos de Chromium y otros proyectos sí, que garantizan una representación, manejo de estado, en memoria, todo eso es por nosotros. Así que tenemos que enfocarnos en lo realmente importante a la hora de garantizar una experiencia de usuario encima de la plataforma web. Y claro. acá además, bueno, con todo lo de la consulta a diferentes media queries para tratar de anticipar, como habíamos mencionado antes, tamaños, condiciones que pueden cambiar la forma en la que elementos que son parte de ese diseño que nos fue entregado a los desarrolladores para implementar va a ir adaptándose a las diferentes condiciones que pueden cambiar durante el proceso de ejecución de una aplicación web o de una página web. Sí. ¿Cómo se maneja en las capas ya desde el punto de vista de desarrollo este mecanismo de fluidez a través de diferentes tamaños de pantalla en Android? ¿Qué diferencias y similitudes existen en la gestión del layout entre ambas plataformas y qué buenas prácticas podríamos aplicar en ambos mundos? Sí, esa es buena pregunta. Cuando pienso de desarrollo de Android, yo siempre pienso en la forma tradicional de hacer las cosas y ahora en la forma declarativa, que es con Compose, y es un mundo de diferencia. Ujú. Si estamos hablando de lo que es Android tradicional, es difícil. Yo me acuerdo si querías tener, por ejemplo, dos pantallas que quieres enseñar dependiendo en alguna condición, tienes dos diferentes layouts y tienes algún tipo de control para esos dos layouts y la información que se enseña. Y era muchas files, muchas clases diferentes. Hoy en día es un poquito más fácil porque lo que es la pantalla de Compose, como estaba hablando de Recomposition, el Composition normalmente pasa o sucede si la pantalla se va a enseñar por primera vez o si algún dato cambió. Y entonces es un poquito más fácil enseñar y esconder views que ves como un usuario, básicamente. Entonces, en ese concepto es mucho más fácil. Ahora, en lo que es el diseño responsive, dependiendo en el tamaño de lo que es el teléfono, la pantalla del teléfono, sí hay diferencias. Por ejemplo, Android siendo de parte de Google, ellos ya pensaron de eso. Ellos ya tienen, desde que comienzas en Jetpack Compose, una forma de hacer que los views que crees, los componentes que crees, son responsive. Pero como desarrollador, siempre tienes que tener en mente las condiciones diferentes. Si el width de la pantalla es más grande que esto, es tamaño de tableta o es más pequeño, por ejemplo, como no un watch, pero algo que tenga pantalla muy, muy chiquitica, que es muy limitada, tienes que tener en mente cómo se presentan los datos. Si sea texto, si sea imágenes, qué le pasa a la imagen, quieres enseñarla todavía si es muy pequeña o quieres esconderla.
Esas son cosas que tenemos que tener en mente siempre. Yo sé que en web, cuando tienes la pantalla grande, enseña todo. Cuando la tienes pequeña, a veces lo que quieres hacer es poner todo en un menú, a lo mejor, para esconderlo, para hacerlo más fácil para poder navegar en una pantalla pequeña. Tratamos de hacer algo similar en Android normalmente, pero como le dije, es un poquito más limitado porque la guía de Material Design nos dice, deberías usar estos componentes, deberías no usar estos componentes. Y los overlays, lo que es el menú de Hamburger, normalmente no es algo que se usa en Android mucho, o debería ser usado en Android mucho. Los tamaños de lo que es foldables también es algo que se hace un poquito más difícil porque ya tienes dos diferentes pantallas que pueden enseñar diferentes componentes, por ejemplo. Y si se cierra ese foldable, se hace una pantalla, entonces, ¿qué enseñas? Entonces, el Claro. desarrollo de eso es mucho más difícil. Pero yo diría que lo más importante es tener en mente no solo los usuarios que estás targeting, pero tener en mente qué tipo de usuarios puedes tener en el futuro, para no tener que revisitar esos componentes, para no tener que crear algo que a lo mejor sea bien para este tipo de teléfono, pero en otro teléfono, en otro caso, se le haga más difícil o tener que crear otro componente completamente diferente. Y diciendo eso, que me imagino que en web es algo similar también, lo que es el tamaño del texto y lo que es el tamaño de los componentes, por ejemplo, en Android usamos algo que se llama DP, SP, etcétera, que es básicamente algo que escala con el tamaño de las pantallas. Por ejemplo, si el texto en esta pantalla se ve más pequeño, en una pantalla diferente a lo mejor se ve más grande automáticamente, porque ese es el tamaño que tenemos y podemos escalar el texto. Por acá también SCS nos permite ese tipo de medidas relativas y el CSS más moderno de los últimos años Sí, también poder garantizar ese clamp. Al español no sé cómo decirlo, pero cuál sería el el clamp. tamaño mínimo, el tamaño máximo y Sí, el óptimo para poder jugar con esas dimensiones de no solo del tamaño de la tipografía, sino a nivel de bordes, de la altura, del ancho de una caja que delimita los bordes de un elemento que va a ser representado en la web. claro. Y Aldo, el acceso a funciones nativas es definitivamente una gran ventaja en aquellas aplicaciones que están compiladas para correr directamente en un dispositivo móvil como Android. Aunque con el avance de las web APIs y frameworks Claro. como Capacitor de Ionic, ¿crees que el acceso a funcionalidad dentro del marco de un navegador web puedan llegar a ofrecer en un futuro una experiencia similar a la de una aplicación nativa? ¿Qué casos de uso aún dependen totalmente de lo nativo en sí? Yo creo que sí, la experiencia va a ser muy similar en un punto. Como mencionaste, hay muchos web APIs que ya navegan muchos de los obstáculos que teníamos anteriormente, que nos conecta entre lo que es el dispositivo móvil al web. No sé con 100% de confianza si va a ser una experiencia 100% streamlined entre web y Android en 1 o 2 años, pero yo sí creo que estamos en el rumbo para estar en ese mundo de experiencia. Diciendo eso, yo creo que el desarrollo nativo, como si es en web, Android, iOS, lo que sea, esos desarrolladores no creo que van a convertirse en algo híbrido. Claro, si las compañías cambian los roles y eso es lo que se convierten, está bien, pero no creo que se vayan de la existencia los desarrolladores nativos, porque al final del día, aplicaciones híbridas dependen en lo que crea la compañía que hizo esa aplicación. Si es Flutter, por ejemplo, si es Kotlin Multiplatform, Ionic, lo que sea, depende en el código que ellos generan, básicamente. Y Claro. siempre va a haber puntos de optimización, sea en la interfaz que ve el usuario o en los datos, en las operaciones que suceden en el background, en el fondo. So, no creo que se va a ir el desarrollador nativo, pero sí creo que estamos
más cerca a un mundo que todo, la experiencia es mucho más común entre plataformas. Hay personas que han anticipado la idea esta de que en un futuro la distinción entre la plataforma web y la plataforma móvil va a ser irrelevante, gracias en parte al trabajo de estas diferentes compañías, pero bueno, haría falta una serie de protocolos que garanticen esa Exactamente. interoperabilidad entre la aplicación, en este caso la aplicación web, que es la que un poco está más alejada, está a un alto nivel comparado con las capacidades del sistema operativo inherente a un dispositivo móvil y lo que ese dispositivo tenga para ofrecer. Si existe Claro, eso a través de web APIs o de algún mecanismo mucho más avanzado de lo que tenemos hoy en día, puede que el desarrollo verdaderamente unificado entre lo que es Android y la plataforma web o iOS o cualquier sistema que surja en el futuro no comprometa la experiencia de usuario, que es lo que realmente importa al usuario en sí, no la tecnología subyacente. claro, claro. Y hoy en día es mucho más difícil, claro, tener acceso a esas funciones como le mencioné, la batería, GPS, sensores, pero sí es muy posible. No, no creo que va a ser una limitación en un futuro, pero lo que sí es limitación es cómo se genera ese código híbrido y, y qué tan optimizado es. Ese es el rol de nosotros, lograr identificar ese tipo de posibilidades, es decir, esas oportunidades de poder optimizar la aplicación, independientemente si es una persona menos experimentada o una inteligencia artificial que esté operando sobre el desarrollo como tal ahí a nivel de código de la aplicación. Siempre Claro, una arquitectura bien sólida, unas buenas prácticas establecidas y que claro, fluyan a través de lo que está definido por sistemas de diseño, por las buenas prácticas en la industria, es lo clave para poder tener éxito, es decir, para que nuestra claro. aplicación tenga éxito en el proceso de consumo por parte de los usuarios. Sí, todo tiene que ser definido, básicamente. Y antes de concluir el episodio, ¿hay algo que piense que se nos haya olvidado mencionar durante la conversación sobre lo cual quisieras comentar? Hay mucho que se puede hablar, pero también es muy difícil encontrar los planos de existencia entre web y Android. Yo diría que al final del día somos desarrolladores. Las plataformas, no importa si es algo móvil o algo en la computadora o web o una aplicación en el sistema operativo, el desarrollo es muy similar en lo que es el desarrollo de la experiencia del usuario, el front-end, lo que ve el usuario. Como hemos hablado, tenemos problemas muy similares en lo que es el manejo del estado. Así que creo que podemos aprender mucho de cada uno. Por ejemplo, yo estoy aquí hoy, gracias por la invitación, pero normalmente esto es de Angular, es de web. Yo soy un desarrollador de Android, pero podemos tener una conversación muy interesante, en mi opinión, de conceptos entre web y Android y podemos aprender de cada uno. Entonces, no creo que deberíamos limitarnos en lo que es, si vamos a un tipo de conferencia, limitarnos en qué tipos de charlas participamos, en la gente que conocemos, dependiendo de la plataforma. Yo creo que sería buena idea abrir la mente un poco y aprender de otras plataformas. Uno de los mejores desarrolladores que he conocido en lo que es el área de accesibilidad es alguien que trabaja en web directamente. Yo hablo con él frecuentemente y siempre le estoy preguntando cosas. ¿Cómo se navega eso en web? ¿Qué es lo que buscas? Y esos aprendizajes lo transfiero a lo que es el desarrollo de Android. Así que es muy importante, yo creo que tener la mente abierta a esos conceptos. Totalmente de acuerdo. Es que ese tribalismo entre plataformas, incluso entre frameworks, al final estamos basados en el mismo hardware Exactamente. y tributando hacia la misma interfaz, que es la que separa la manera en la que nosotros consumimos la aplicación que está siendo generada por esas utilidades que nos permiten
organizar nuestro proceso mental, nuestras técnicas como ingenieros para poder desarrollar una experiencia que se parezca lo más posible a lo que se concibió desde el punto de vista de diseño. La Exactamente. plataforma es importante, pero no importa cómo sea el nivel de especialización que tengas hoy en día, esa plataforma va a evolucionar, va a cambiar y al final lo realmente importante es la manera en la que interactuamos con ese dispositivo. Sí, sí. La persona que está usando la aplicación, sea web o Android, la experiencia de ellos es lo importante. Y al final, no importa cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos. Como mencionaste, si no tienen algo que decir, eso normalmente es algo bueno, porque no notaron algún tipo de déficit en lo que es la experiencia. Exacto. Y bueno, Aldo, vamos a definitivamente coincidir de nuevo por acá en Sí, Miami sí. o en algún punto en San Francisco en este año. Así que nos vemos próximamente. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.